Papá, te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de conectarnos a pesar de las distancias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que filo de doble, de espada, que espada de doble filo. Gracias, papá, porque lo que tú eres penetra hasta lo más profundo de lo que nosotros somos y nos transforma. Gracias porque tu palabra es verdadera y siempre demuestra ser verdadera. Gracias por lo que tienes preparado para esta noche. Permíteme ser un canal claro y directo de lo que eh, has podido enseñarnos en este tiempo. Gracias, papá, por cada uno de nosotros, que nuestro entendimiento esté abierto a lo que viene de ti y que podamos entender con claridad y que sea revelado a nuestro espíritu lo que tienes preparado para el día de hoy. Amén. Bueno, entonces, como ustedes saben, estos últimos días hemos estado hablando acerca del aparecer de Cristo en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poco más detalladamente de lo que sucede en el ser humano cuando surge el aparecer de Cristo. Ustedes saben que la palabra dice que hemos sido pasados de muerte a vida, de oscuridad a luz, que Él nos trasladó. Antes estábamos en un estado y después de Cristo entonces pasamos a otro estado. Entonces, como les digo, vamos a ver un poco más de cerca lo que sucede en el ser humano. Resulta que nosotros fuimos creados con un espíritu, alma y cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, Andrea, Efraín. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena que me conecté tan tarde, estaba terminando de trabajar. No te preocupes, completamente ¿Cómo entendible, están? gracias. Bien, Me alegra mucho. gracias. Bueno, entonces para nosotros es importante dimensionar esto porque el entender esto nos posiciona de una manera correcta en nuestra relación con Dios. O sea, y es un entendimiento que produce el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros sabemos, cuando Adán pecó, entonces entró la muerte al mundo. Pero la muerte de la que se habla es una muerte espiritual. No es una muerte de que nuestro espíritu estaba muerto, sino de que nuestro espíritu estaba separado de Dios. En el inicio, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. En ese momento, nosotros fuimos diseñados con espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu siempre estuvo dentro de nuestro diseño. Pero en la caída, la parte de nuestro espíritu entró en estado de muerte, lo que hizo que todo lo que se produjera dentro del hombre finalmente produjera muerte. Pero ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? Dentro de su plan, Dios siempre ha querido salvar a la humanidad y manifestar quién es Él, revelarse a nosotros y unirse a nosotros. Entonces, el fin de traernos a vida es que nosotros pudiéramos manifestarlo a Él. En el momento en el que una persona eh, está en este primer encuentro del aparecer de Cristo, es pasado de muerte a vida. Y cuando el espíritu entra en vida, entonces son activados los sentidos espirituales. Podemos entender y oír, nos acercamos a la palabra de Dios en un entendimiento diferente de lo que Dios es y de lo que Dios habla. Nos acercamos a momentos de comunión y comprendemos qué es lo que le está hablando a nuestro espíritu. Todo esto sucede pues de esa manera, a partir del encuentro con Cristo y de que nuestros sentidos entonces son despertados. Entonces es como Dios diciéndonos: ahora que puedes verme, ahora que puedes escucharme, ahora que puedes experimentarme, entonces yo me voy a revelar a ti. Entonces se comienza a revelar a nosotros a través de nuestro espíritu. Entonces,
yo tengo como una gráfica de, piensen en esto, el ser humano tiene tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el centro está la cruz, que es el punto que marca un antes y un después en nuestra vida. Aquí estamos en muerte, pero después de Cristo entonces pasamos a vida. Entonces, está nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo que cobran vida. ¿Por qué es importante ese orden en particular? Porque el espíritu es el que está conectado con la cruz, el que está conectado con Cristo. El espíritu es el que recibe todo lo que el Padre comunica, no nuestra alma ni nuestro cuerpo, porque nuestra alma y nuestro cuerpo son corruptibles. ¿Sí? Entonces Dios no se conecta con esa parte de nosotros, sino que se conecta con nuestro espíritu, que es el que ya aporta la vida que Dios quiso derramar. En ese momento, entonces, retomamos que entra una comunicación. Esa comunicación se desarrolla en medio de algo que todos conocemos como comunión, que es la comunión donde el Padre y nosotros nos comunicamos, nos relacionamos, nos vinculamos. Si en algún momento voy muy rápido o tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Y permítanme un momentico, yo prendo esto. Entonces, pasamos a vida y Dios se comienza a revelar con nosotros. Nuestro espíritu tiene a su vez tres partes. Las partes de nuestro espíritu son comunión, intuición y conciencia. Sí, a través de la comunión se desarrollan nuestros sentidos espirituales y se desarrolla la común unión, el vínculo entre nosotros y el Padre, que pues desarrolla todo lo que Él nos dice, lo que Él habla en nuestro espíritu, lo que Él revela en nuestro espíritu. La intuición es la parte que clasifica un sentido de comprensión. Es la que distingue lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces pone, esto es de Dios y eso es lo que le agrada al Padre y todo esto no lo es. Todo esto pertenece a una respuesta, a un sistema o a tus deseos, a lo que tú buscas, a lo que tú quieres. Y eso sí es del Padre. Entonces, esa es la clasificación que nos permite comprender qué es lo que está realmente en el corazón del Padre, qué es lo que Él busca para nosotros, qué es lo que Él tiene como planeado dentro de lo que es bueno y agradable ante sus ojos. Y la conciencia es el punto final de este proceso que se conecta con el alma. La conciencia es el sistema de alarma. Es como un sistema que nos dice, hey, eso que tú estás haciendo, el Padre te reveló que no fue bueno, no lo hagas, déjalo de hacer. O en algunas oportunidades nos dice incluso antes de hacerlo, si vas a avanzar en esto, ten cuidado porque va a pasar esto, esto y esto no le agrada al Padre. Entonces, ese es el sistema de alarma de la conciencia. ¿Por qué se conecta con el alma? Porque es como cuando somos niños pequeños que nuestro papá nos dice, no metas los dedos en la toma corriente, no los metas. Y nosotros aún así lo hacemos, pero cuando lo hacemos nos va bien mal. Y eso provoca una sensación en nosotros de rayos, la embarré, o sea, realmente lo hice mal ese sentido de culpabilidad, o cuando tú sabes que tu hermana mayor dijo, ese tomate con azúcar de la nevera es mío, nadie se lo coma, y tú vas y le quitas todo el azúcar y dejas el tomate ahí, nada comparado con la vida real, porque yo nunca hice eso, y tú te sientes súper culpable después porque lo hiciste. Nuestra conciencia está conectada con nuestras emociones para que sea provocado en nuestra alma una respuesta natural como de aprobación o reprobación. Entonces, ustedes saben, cuando uno siente culpabilidad, uno se siente reprobado, uno se siente como lo peor del mundo, uno se siente en angustia, uno se siente como mal con respecto a lo que acaba de hacer, o incluso a veces antes con lo que uno piensa hacer. Lorena, buenas noches.
Esperamos que estés muy bien. Estamos hablando del ser humano. Estamos hablando del ser humano y cómo Dios actúa a través de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Estamos hablando, súper, estamos hablando de cómo la conciencia conecta con nuestra alma y es como una señal de alarma eh, que nos despierta algunas emociones como culpabilidad o cosas así para provocar como una respuesta de realmente esto no está bien delante de los ojos de Dios. También la conciencia nos aprueba si nosotros respondemos a la voz de la conciencia, o sea, si nosotros actuamos de acuerdo a lo que es bueno y agradable para Dios, entonces hay una sensación de satisfacción. Sí, entonces es como tú te sientes tranquilo, es como esto que tenía que hacer lo hice bien y te sientes tranquilo. Entonces, ¿por qué es importante esta conexión entre la conciencia y nuestra alma? Porque la conciencia que pertenece al espíritu es la que como que transmite eso al alma, la que va regulando eso en mi alma y es allí en mi alma donde está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, en el alma se toman todas las decisiones. Entonces, mi espíritu me comunica, pero mi alma es la que va a dar una respuesta a lo que se está comunicando desde el espíritu. Mi alma tiene una voluntad propia que puede generar muchas respuestas frente a lo que está recibiendo. ¿Okay? Y las emociones se conectan de la forma en la que estábamos hablando ahorita. Culpabilidad, angustia o tranquilidad, paz. Y finalmente, la voluntad es la que le da la dirección al cuerpo para actuar. Entonces la voluntad dice, sí, vamos a hacerle caso. No, no vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle medio caso o vamos a ver qué pasa o sí, nuestra voluntad es la que va a tomar la decisión y va a darle la dirección al cuerpo de realizar la acción. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo, que es el punto en el que nos conectamos nosotros con el mundo, con lo material, es donde se van a producir los frutos. O sea, es donde se va a evidenciar físicamente, evidentemente se va a manifestar todo lo que surgió dentro del proceso interno. Tú no puedes provocar una acción de justicia si en tu espíritu no fue impulsada esa acción de justicia. Por eso todo es por y para Él, porque es por Él en tanto Él provocó eso en mí y se llevó a cabo para Él. ¿Ok? Entonces nuestro diseño, esa dinámica que sucede en nuestro ser, está creada para manifestarlo a Él. Pero igual, nuestro espíritu recibe no solamente estímulos, nuestra alma recibe también estímulos del mundo, recibe estímulos del sistema, recibe estímulos en tanto está conectada con el cuerpo, entonces también es un poco influenciada de lo que sucede alrededor. ¿Okay? Entonces, todo depende de ese proceso, depende de la manifestación del fruto final. Esa es más o menos la dinámica que sucede en nosotros cuando ya hemos conocido, cuando hemos entrado en ese aparecer de Cristo y hemos construido esta comunión, es más o menos los procesos que se generan en nosotros. Antes hacíamos algo y ahora antes de hacerlo sentimos un freno o sentimos la necesidad de hacer algo bueno o sentimos la necesidad de provocar algo diferente y todo eso es provocado a través del espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la conciencia. La conciencia es nuestro tema central del día de hoy. Como estábamos hablando, es hermanito. Ahí está mi hermanito. Él va a estar comentando, él sabe que tiene la libertad de comentar, él puede comentar cuando quiera. Es mi forma de decirte que comentes cuando quieras y puedas hacerlo. Ok, entonces la conciencia. La conciencia es ese mecanismo que nos ayuda a vivir nuestro diario. Sí, antes nosotros estábamos en un estado de muerte y no sabíamos que estábamos en estado de muerte, pero manteníamos una vida así y todo lo que se provocaba era de muerte, ¿sí? Pero ahora con Dios,
Cuando nosotros nos enfrentamos al carácter de Él, nosotros conocemos, como decíamos ahorita, lo que está bien delante de sus ojos, lo que es bueno, lo que es agradable. Y eso, al ser dispuesto en nosotros, crea un sistema de valores. Un sistema de valores por el que nosotros nos regimos. Entonces, ustedes saben los valores, nosotros vivimos por valores, movemos por valores y algo que nosotros entendemos que es un valor en nosotros, que realmente lo reconocemos, lo apreciamos, lo hemos adoptado, no lo vamos a infringir. Pero si estamos en desconocimiento de los valores de Cristo y en conocimiento de los valores del mundo, pues nuestro actuar va a ser muy diferente. Es como dice en la palabra, así como es su pensamiento, así es su corazón, así es él. Entonces, es allí donde este sistema de valores es instituido, es estructurado en nuestra conciencia. Entonces, este sistema de valores es confiable en tanto esté regulado por Dios, porque como les decía, este sistema puede dejarse influenciar por agentes externos. Entonces, vemos claramente en la palabra cuando dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Entonces, está tan corrompido lo que es realmente el sistema de valores de Cristo, que el actuar y la configuración de la cultura va moldeando una serie de principios diferentes. Entonces, la gente comienza a ver las cosas tan común y tan aceptablemente que llega a permitirlas dentro de su espacio, dentro de su hogar, y cree que está bien, pero realmente es a la luz del sistema de valores divino de Dios, de su propio carácter, que nosotros entendemos que es realmente lo que está bien y lo que no está bien. Dale. Ok, me parece muy interesante poner un par de cosas en contexto histórico, por ejemplo. El término locura se utiliza para referirse a todo lo que se salga de una normativa social. Es decir, Ay, no. considera correcto o incorrecto dependiendo de, de cierta época, ¿sí? O sea que lo que hace 50 años era locura, hoy en día no lo es porque las normas sociales han cambiado. Entonces, esa es como una muestra tangible en la que podemos ver cómo lo bueno y lo malo van cambiando. Uh-huh. ¿Y por qué sucede esto? Porque el mundo te vende la idea que el bien y el mal no existen, que son puntos de vista. Entonces te dicen, no, si para mí es bueno esto, pero para ti es malo esto, entonces, pues es bueno para mí, es malo para ti. Ya todo depende de qué lado estemos. Sí. Y eso, obviamente, nos va a sumir en una confusión. Dios es muy básico en términos pragmáticos, ¿sí? Es decir, Él nos muestra de forma pragmática todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Entonces, no sé si se recuerdan, pero cuando Él crea el mundo, Él dice que Él creó los árboles y vio que eran buenos. Y luego crea los mares y vio que eran buenos. Y cuando crea al hombre dice que era bueno en gran manera. Es decir, que las cosas que provienen de Dios son buenas, ¿sí? Y quizás es un error de la iglesia referirse al mundo como algo malo, como que eso es mundano. No, no es malo, sino lo malo es lo que nosotros hemos hecho con el mundo. Porque sí es verdad que nosotros pues pecamos y hemos hecho mal, ¿no? Como que nacemos en una condición de pecado. Entonces, personalmente, el termómetro para medir si algo es bueno o malo es medir qué tanto de Dios hay en eso, ¿sí? Entonces, que si vas afuera y escuchas una canción romántica
no, pero esa canción es del mundo. Pero si esa canción tiene valores que Dios ha llamado buenos, esa canción es buena, porque Dios está en el amor, en la amistad, en el darse por los demás, incluso hasta en el molestarse por las injusticias de una manera correcta. Bueno, no, ese era como el contexto que quería dar. Sí, es súper interesante porque realmente la cultura ha hecho eso a lo largo de la historia. Realmente se ha reconfigurado y configurado muchas veces lo que es y lo que no es bueno delante de los ojos de Dios. Y eso ha traído mucha confusión a todos los seres humanos. O sea, hace muchos años, abiertamente ver las cosas que nosotros vemos en cine era un escándalo. Y hoy no lo es. Como les decía, lo hemos permitido como que entre en nuestras casas y andamos a ciegas. Entonces, por eso es muy importante la conciencia, porque realmente el ser humano no tiene una concepción de lo que es bien y mal, si no es a través de Cristo. O sea, la medida es Cristo. La medida de lo que es bueno y lo que no es bueno es Cristo. Y muchas veces nosotros como que luchamos un poco con eso por desconocimiento. Entonces ahí viene el siguiente punto. La conciencia es buena en tanto esté, o sea, es fiable en tanto esté subordinada e informada a la palabra. Entonces, siempre y cuando tú estés claro en lo que dice Dios, en lo que es Dios, pues va a ser muy sencillo para ti actuar de forma que tú agrades a Dios. Finalmente, yo le decía hoy a alguien como, cuando tú conoces a Cristo, hay un momento en el que tú dices, como lo único que yo quiero hacer es agradarlo. Y muchas veces no tenemos idea de cómo hacerlo. O sea, muchas veces sentimos como que tenemos que actuar mucho, que tenemos que hacer obras buenas y que Dios es bueno y que provoque en nosotros el bien. No es lo mismo que hacer obras buenas. O sea, lo que es bien no es igual a bueno. Dios provoca en nosotros, o sea, él se derrama en nosotros para que Él sea lo que nosotros somos, para que Él sea lo que vive en nosotros, lo que habita en nosotros, y nosotros finalmente menguemos, finalmente podamos morir al yo y avancemos en lo que es Él. Sí, ese es el fin último de nuestra existencia. Pero no se trata de las acciones que nosotros realizamos a diario, no es como, hoy voy a agradar a Dios, vamos, no sé, a regalar mis zapatos, vamos a esto o lo otro, no, es un proceso profundo que se genera en tu interior que realmente te convence de el temor de Dios y la convicción de pecado. Te dice, Dios ama hacer esto y Él ama que tú vivas tu vida de esta manera, que tú seas en tu espíritu, alma y cuerpo lo que integralmente fuiste creado para hacer, que es una manifestación de Él. Entonces, el fin último no es la acción, porque el fruto siempre manifiesta lo que sucedió en el proceso. Por eso es por Él y para Él. Él lo provoca y Él es la manifestación última. Entonces, no se trata de separar mi cuerpo de lo que sucede en el espíritu y en el alma y generar solamente acciones, sino que se provoca en el espíritu un entendimiento de esto es realmente lo que a Dios le agrada. Pero entonces, ¿qué pasa? La comunión es algo que tiene que crecer continuamente. Es como cuando tú estás en una relación. Si tú amas a una persona, tú quieres hacer lo mejor para esa persona, pero si no conoces la forma en la que esa persona gusta ser amada, gusta ser apreciada, gusta ser valorada, entonces puede cerrar muchas veces por desconocimiento. Es por eso que dice, por eso que es por eso que es necesario que la conciencia esté informada por la palabra.
Sí, muchas veces nosotros no tenemos un entendimiento completo de lo que para Dios es bueno o no es bueno. Y es algo en lo que podemos errar fácilmente y guiar a otras personas a que cometan errores también por desconocimiento. Entonces, si tú piensas esto es bueno para Dios, pero ves literalmente que en la palabra dice, a Dios no le agrada tal, 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 o Jesús reprobó tal cosa, cosas así. Entonces, tú dices como, hey, sí, o sea, lo que es Dios, lo que yo pienso, no debe estar separado de lo que dice su palabra, de lo que da testimonio de él. Muchas personas dicen como no, airarse está mal, como tú no puedes sentir enojo, tú no puedes sentir tristeza, tú no puedes sentir desesperación. Pero cuando nosotros miramos la vida de Jesús, dice que al final él sintió tanta angustia que sudó sangre. En el templo, afuera, en las puertas del templo, habían mercaderes y él se enojó tanto, o sea, tuvo tanto celo por Dios que él tiró las mesas. Imagínense a Jesús hacer eso. Y nosotros decimos, no puedes airarte, tú no puedes sentir enojo, eso es malo, eso es satánico. No, hay que conocer la palabra, hay que conocer la palabra. Y hay que, a través del Espíritu, comprender qué era lo que estaba sucediendo en Jesús en ese momento. Que eso es algo que podemos estudiar más adelante, como la inteligencia emocional de Jesús. Es un tema muy, muy bueno, realmente es genial. Pero es como eso, poder acercarnos a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra. Y si mi conciencia está subordinada al conocimiento de lo que está estipulado en la palabra, de lo que es Cristo, de lo que es el carácter de Dios, entonces nuestra alma va a poder, según su voluntad, responder ante eso, pero con el criterio real. Sí, porque nuestra conciencia puede influenciarse por los sistemas del mundo, como estaba comentando mi hermano hace un momento. Hay muchas configuraciones de lo que es bueno y malo surgiendo alrededor de nosotros. Ok, entonces ustedes saben que toda nuestra vida como creyentes, como cristianos, debe ser algo realmente práctico. Debe ser algo que nosotros podamos hacer a diario, que nosotros podamos manifestar a diario, que es una vida que se va construyendo en nosotros diariamente, es un proceso. Pero ¿qué pasa? Suena esta alarma, ¡chun! No vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto. Y tú aún así dices, no me importa, yo lo quiero hacer. Es como cuando tú estás en una dieta y tú dices, tengo que ceñirme a esta dieta porque va a ser bueno para mí, o sea, va a provocar cosas buenas, va a ser ganancia en salud, en vitalidad, en fuerza, en energía, pero tú ves ese lado ahí. Y tu conciencia te dice, hey, cuidado, no te lo comas porque te puede hacer daño, te va a dar dolor de panza, después vas a estar arrepintiéndote, la lactosa no te cae bien, no sé, X o Y motivo que uno tenga, pero uno lo ve y es como, no me importa, me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer. Es un acto que deliberadamente, ahí está mi sopa saludando. Nosotros también los amamos. Es un acto que deliberadamente nosotros cometemos, es como, yo sé que me va a hacer daño, o sea, yo sé que si yo me como este helado delicioso me va a hacer daño, entonces igual lo hago, yo he ido en contra del sistema de valores. Y si mi sistema de valores está alineado con lo que es Dios, he ido en contra de lo que Dios ha dicho, en contra de lo que Dios ha planteado para mi vida, para lo que es el bien. Y esto surge de forma muy sutil y realmente es algo que solamente tú y Dios conoce. Hay muchas veces que yo, antes de decir algo, yo sé que yo puedo herir a la otra persona, pero a veces es como, uy, Dios mío, es que no me importa, y lo digo. Y después de que lo hago, ay, es horrible, es como
acaba el mundo, es como si me hubieran dado la peor noticia y me siento tan mal, se contrista tanto todo lo que soy que me siento como, como una niña pequeña que acaba no sé, hacer lo peor del mundo y comienzo a llorar y a llorar y esto trae mucho dolor a mí. Y esto yo sé que es algo que jamás podría suceder en mí si yo no hubiera conocido a Cristo, si yo no conozco qué es lo que hay en su carácter. Porque antes, cuando yo era más pequeña, pues la mayoría no me conocen, pero los que me conocen saben que siempre he tenido un carácter un poco fuerte y como duro y un poco tosco y es como no me importa, lo que es verdad y no me importa cómo tú te sientas. Y antes no me importaba, pero ahora es un momento en el que lo hago y se prende la alarma y es como, Dios, solo tú eres bueno. Así que cámbiame, como solamente tú eres el que puede provocar esto en mí. Por eso los asientos de la conciencia están en el temor de Dios y en la convicción de pecado. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que está mal, conscientes de qué es lo que puede afectar el corazón de Cristo, porque entre más tú seas consciente, entonces menos lo haces. Es lo que yo les decía ahorita de las relaciones. Si yo estoy teniendo, si yo y Manuel tenemos una relación y si él me dice, me duele cuando haces esto, y yo soy consciente de que a él le duele, entonces lo menos que yo voy a hacer intencionalmente es hacerlo, porque yo no quiero que él se duela, o sea, yo no quiero que él se sienta mal. Pero si yo no lo sé y jamás me acerco a preguntar, entonces voy a actuar ciegamente y probablemente lo voy a herir mucho, 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 hasta que se convierta en un hábito. Y después de convertirse en un hábito, va a lastimar nuestra relación y va a romper cosas en nuestra relación. Es lo mismo con Cristo. Cuando Dios activa la conciencia en nosotros, nosotros estamos en el momento de responder. Se activa algo y nosotros nos posicionamos para responder. Nuestra alma, la voluntad de nuestra alma debe generar una respuesta a eso. Y la respuesta se puede dar de muchas maneras. Y eso es algo que vamos a ver el otro martes, pero por ahora quisiera concentrarme un poco en esto. Siempre que nosotros actuamos de manera deliberada en contra de lo que la voluntad del Padre nos ha dicho, fallamos, nosotros fallamos. Y como les decía, mientras eso es un hábito, en la medida en la que nosotros lo vamos haciendo y haciendo y haciendo, entonces se convierte en una ruptura. Nosotros podemos suprimir nuestra conciencia, suprimirla completamente. Entonces, cuando estaba hablando con Manu este fin de semana acerca de esto y él me decía que había escuchado una frase que dice, lo que no se conoce se pierde. Y hay otra que yo tengo que es, lo que no se conoce no se disfruta. Conocer lo que es bueno delante de los ojos de Dios trae libertad para tu vida. Trae libertad para tu vida. Porque es saber que estamos siendo guiados por el único que lo conoce todo. Por el único que es bueno. Por el único que sabe el comienzo, el desarrollo y el fin de nuestra historia. Cuando nuestra conciencia está firmada en la palabra de verdad, entonces todo lo que somos, si todo lo que somos responde a eso, simplemente lo que se va a producir en nosotros va a ser en Él, por Él y para Él. Y nosotros vamos a vivir de esa manera que anhelamos y el Padre también anhela, que es responder a Él, vivir para Él, honrarlo en todo lo que somos, lo que hacemos y vivimos. Y la conciencia es un proceso continuo. Pero entonces, ¿qué pasa? En la medida en la que nosotros entramos en la comunión y en la relación con el Padre,
En la medida en la que nosotros nos incrustamos, nos ensamblamos más con Él y Él cubre por completo lo que es nuestra alma y la gobierna nuestra alma, entonces nuestra voluntad siempre va a escoger responder a lo que está en el Padre. Y como tal, va a manifestar lo que está en el Padre, va a ser, vivir, respirar. Es como decía Pablo, en Él somos, nos movemos y existimos. Y no hay otra razón fuera de Él. Pero es en la comunión donde es desarrollado, es en la intimidad y en ese ensamblaje donde es desarrollado. Es como un instrumento que se afina. Entre más tú estás ahí conociendo el sonido, tú sabes en qué momento va a afinar por completo. Y después de esa cuerda tienes que seguir a la otra y es un proceso, pero mientras se va afinando, ya entonces tú conoces, ya no, la conciencia ya no va a actuar después de que tú ejecutas, sino antes y te va a prevenir. Y es cuando podemos entender todas las palabras que dicen como Dios hará un camino ancho debajo de nuestros pies a fin de que no tropecemos. O sea, todas las palabras que dice que Él alumbrará nuestro camino, que si tropezamos un poco, Él nos va a recoger. O sea, esto modula realmente el caminar de nuestra vida. Entonces, quisiera escucharlos, saber qué piensan. Hermanito, si tienes algo para decir, el micrófono es tuyo también, ¿no? Saber qué piensan, qué creen que es valioso de esto, qué aprenden ustedes con la dinámica del ser, cuál creen ustedes que es el propósito de comprender esto. Bueno, yo creo que hay algo muy importante y es que al principio tú, eh, bueno, no sé si lo dijiste o me inventé que lo dijiste, pero que somos personas, sí lo dijiste, que somos personas conscientes, que somos seres conscientes. Eso significa que somos seres que tienen la capacidad de abstraer conceptos, ¿sí? Pues esa es una cualidad del ser humano. El ser humano abstrae conceptos y crea y planifica. Eh, Creo que la conciencia en el papel, pues, de todo cristiano, por ponerle un nombre, debe ser procurar lo que mencionaste, como que tu conciencia te advierta antes de cometer los hechos, porque si la conciencia te advierte después de haber cometido los hechos, no estás dirigiendo conscientemente tu vida hacia ningún lado. O sea, suena un poco brusco, pero entre ti y un animal que se guía por sus instintos, no hay diferencia, porque, o sea, la única diferencia sería el cargo de conciencia después, porque ya tienes el conocimiento. Pero el punto es eso, o sea, si nuestro diseño es un diseño consciente para que procesemos, debemos aprender a llevar nuestras vidas de una manera consciente, ¿sí? Precisamente para que se cumpla eso que tú dices, porque si no hay un proceso consciente, yo creo que el daño a la vida y a la sociedad es muy grande, porque a la vida de uno es el que sufre, y a la sociedad, porque uno comienza a delegar sus responsabilidades en otras cosas, como que, ¿por qué me pasó esto si yo soy bueno y creo en Dios? ¿Sí? Y el problema es que no hubo una conciencia antes, sino que fue una conciencia después de que ya cometiste los hechos. Entonces es como importante eso, creo yo, saber cómo estamos hechos y direccionar nuestra vida conforme a eso. Súper, súper. Creo que Camilo tenía la intención de decir algo ahorita.
Sí, Daniela, gracias. Mi apreciación es la siguiente, teniendo en cuenta que pues hay una parte carnal, una parte espiritual como estoy interpretando, pues no sé si estoy equivocado, entonces dependiendo de qué tanto alimentemos la una o alimentemos la otra, esta conciencia se puede activar. Eh, Dicho de otra manera, un antes y un después de Cristo. Si la persona está en Cristo, pues obviamente la conciencia se va a activar como esa alarma que le va a decir, oye, mira, esto está mal, y lo más probable es que la persona va a estar acorde a lo que dice la palabra, lo que dice sí, la palabra de Dios, valga la redundancia. Pero si la persona de pronto está más en la parte carnal, en la parte espiritual, pues casi está nula o muy deficiente, entonces yo pienso que ahí va a ser lo contrario. Aun cuando de pronto se active la alarma, de todo modo la persona va a hacer su voluntad, no va a estar sujeta a la parte espiritual, porque la parte espiritual está pues casi nula o prácticamente moribunda, por decirlo de alguna manera. Y entonces va a estar sujeta a esa parte carnal que le está diciendo, sí, algo, no pare bola, sí. Si siempre la gente lo hace así, no pasa nada, o mira esto, yo veo que nadie le ha sucedido esto por esto, y va a estar sujeto a esa parte ya. Entonces yo pienso de que dependiendo de qué tanto se alimente la parte carnal, o qué tanto se alimente la parte espiritual, eh, va a estar sujeta a la conciencia. La conciencia siempre va a estar ahí como una alarma, pero la voluntad se va a inclinar dependiendo de qué tanto esté alimentado una parte o qué tanto esté alimentado la otra. Esa es la apreciación que yo Sí, es súper importante lo que estás diciendo. De hecho, el otro martes es posible que tomemos un tiempo para explicar cómo más o menos cuáles son las respuestas que se producen con respecto a la conciencia. Vamos a tomar un espacio para hablar un poco acerca de los procesos que se sufren en la conciencia que dan como resultado algo. Entonces, eso sí, lo vamos a tomar en un espacio el próximo martes. Es muy importante lo que dices. No sé, Andrea, que has estado haciendo muchas caras. Yo siempre hago muchas caras, yo no sé por qué. Pero no, me quedó todo súper claro. Muchísimas gracias. Y William ya dijo lo que yo iba como a decir, pero él ya lo dijo. Entonces me parece pues todo súper importante. Muchas gracias. Súper, súper bien. También más adelante les vamos a hablar un poquito más acerca de la dinámica del ser. Hoy lo tocamos muy por encima, pero más adelante vamos a tener un espacio donde se va a explicar más. Ese tema me gusta mucho, mucho, mucho. Y Sí, como lo estabas explicando me pareció súper bueno. Muchas gracias. qué bueno. Qué bueno. Anita, prendiste la cámara. Cuéntanos. No, hola, ¿cómo están? Qué pena. Me conecté tarde, disculpen, no estaba en la casa, pero de lo que escuché, creo que sí, también me parece que es muy importante, y más uno que es tan almático, uno que se deja llevar mucho por las emociones, por los impulsos, por el momento. Por ejemplo, el momento de ira, uno estalla, o el momento de mucha tristeza o algo así, ¿cierto? Eso, pues lo poquito que pude escuchar, la verdad que es algo que nosotros debemos aprender a manejar, como a controlar, yo creo. Súper. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo tengo una pregunta Dale. porque estabas hablando acerca de pues la parte de la conciencia me parece muy interesante, pero no sé si lo tocaste y no me acuerdo, o no, de pronto no comprendí, o sea, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en medio de la conciencia? Si podemos, si sabemos Ahondar. que la conciencia hace parte de nosotros, entonces,
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús o de Cristo, del Espíritu de Dios en medio de todo eso, el proceso? Es como Sí, mi pregunta. sí, es súper válido, súper importante. De hecho, yo tengo un dibujito ahí que habla de lo del espíritu y lo que sucede después de Cristo. Pero es muy importante lo que estás diciendo porque realmente dice la palabra que el espíritu es el espíritu de verdad que guía toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Entonces, si no hay una verdad establecida en nosotros de lo que está bien y de aquello que está mal, entonces nuestra conciencia va a operar bajo un sistema de valores que está corrupto, ¿verdad? Pero con la verdad de Cristo se instituye, se estructura en nuestra intuición lo que se conoce como bueno y malo, ¿sí? Como realmente se genera la separación, ¿verdad? Cuando nosotros estamos muertos, estamos en estado de muerte, nuestro espíritu está separado de lo que le agrada a Dios, de lo que es Dios, de lo que es el carácter de Dios. Una vez aparece Cristo y nosotros estamos en ese aparecer de Cristo, nuestro espíritu cobra vida. Al cobrar vida, entonces, a través de lo que es Dios, su espíritu y Cristo, también ahí incluidos en una unicidad, se produce este proceso de que entra a nosotros el entendimiento de lo que le agrada a Dios y de lo que es bueno para Dios. Pero no solamente entra en nosotros, sino que se genera una clasificación, ¿sí? Se separa el concepto de lo que le agrada a Dios y lo que ya es el resto del sistema del mundo, o lo que yo quiero, o lo que está bajo mis deseos, o los deseos del mundo, la cultura del mundo. Entonces, es a través del Espíritu Santo que se produce el proceso de verdad. Él es la verdad que guía a toda verdad. Entonces, es en el proceso más de la intuición, que es la que ordena lo que va a dar como resultado la conciencia, ¿verdad? Si nuestro sistema de valores está siendo estimulado por agentes externos del mundo, entonces nuestra conciencia nos va a decir que está bien. Es como las personas que roban y oran cuando roban o se sienten satisfechas cuando lo hacen, ¿sí ven? Es un poco más de lo que vamos a hablar el otro martes, pero es como eso, como si desde la verdad, desde lo que se instituye de Cristo, que lo hace el Espíritu Santo, a través de su verdad, no está establecido en nuestro espíritu, entonces nuestra conciencia va a caminar bajo conceptos erróneos de lo que está bien y lo que está mal. David, ibas a añadir algo a eso, ¿no? Ah, bueno. Súper claro, Dani. Ok, Gracias. súper. Ya estaba yo aquí adentro. Papá, una pregunta. No, pero la verdad yo lo encuentro súper valioso y ahí uno le encuentra todo el sentido de la ley antigua a la ley nueva, ¿sí? Porque la ley antigua eran como los hechos, pero Dios está yendo al corazón porque ya hay un derramamiento de su espíritu en nuestra alma y el pecado se concibe antes de que uno lo haga realmente. Entonces es por eso que ahí me encantó mucho el tema, me parece muy práctico, muy coherente también con la psicología. Sí, yo estaba pensando en eso, que cualquier persona que tenga una inclinación psicológica, este tema es muy jugoso, es muy jugoso. Sí, así es. Así es, entonces no, me encantó mucho, le encuentro mucho sentido y mucha relevancia, porque como que cuando uno está más metido con Dios, pues como que las cosas obvias como pues no robar, no matar, pues uno las hace, pero hay mucho más allá en el corazón que Dios quiere tratar, no es solamente de obras. Entonces, ya. Sí, así es, así es. Bueno, hemos cumplido la hora. Soy una chica puntual. Entonces, si alguien quiere añadir algo más, este es el momento. Si no, no se hagan mi caras de que no y procedemos a orar. No sé si Mari, tú quieras decir algo. Ok, Lorena.
No, parece que no. Entonces vamos a orar. Papá, gracias por este tiempo que nos has permitido crecer en esta nueva información que no es nueva, sino que está siendo traída a nuestra vida en este tiempo. Ayúdanos a entrar en la revelación de lo que esto implica y significa en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Enséñanos a través del Espíritu de verdad cuál es la verdad en la que nosotros debemos caminar, en la que nosotros debemos vivir y manifestarte a ti. Siempre enfócanos en que el punto final eres tú y el punto de inicio eres tú y el punto del centro eres tú. No podemos provocar nada por nosotros mismos que te dé gloria o que pueda manifestar tu carácter si tú no estás allí orando en nosotros. Así que, papá, no sé, llámanos, convócanos cada vez más a ese lugar de comunión, que haya un deseo profundo y una pasión aumentada para que nosotros allí en el lugar de intimidad podamos crecer en la revelación de lo que está en tu corazón, de esta separación entre lo que eres tú y lo que está en el mundo. Sepáranos para que nosotros caminemos en la verdad de lo que tú has establecido. Guíanos en todo lo que eres tú y que nosotros podamos gozar y disfrutar de todo lo que es bueno, agradable y perfecto que viene de ti, en el conocimiento del bien que tú provocas, que seamos convocados a más momentos de intimidad para que podamos crecer en afinar la conciencia, que sea más certera cada vez, para que podamos prevenir los momentos antes de que ocurran y realmente poder caminar en tu carácter. Te damos gracias por esta noche, te doy gracias por la vida de Camilo, de Ana y su esposo, de Lorena, de Efra, de Angie, de Andrea, de Víctor, de Marisol. Te damos gracias por las personas que se han reunido esta noche y que han escuchado esta palabra. Te damos gracias porque tú ya has aparecido en sus vidas y tú comenzaste una obra que vas a terminar. Gracias, papá, por el sello que tú has puesto en ellos y por todo lo que has puesto en nuestras manos para que nosotros podamos ser responsables con lo que tú nos entregas cada día. Te damos gracias, papá. Te damos muchas, muchas gracias por este día. Amén. 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 Y siendo puntuales, entonces están despedidos. Hola, hola.